Pues en los últimos años la historia política de Nuevo León se ha entrelazado con la de la industria facturera. A ver, los factureros llegaron al poder y esa no es una aseveración de Código Magenta. Son las acusaciones cruzadas, tanto de Movimiento Ciudadano al PRI y el PAN, como del PRI y el PAN a Movimiento Ciudadano. Y tenemos un caso emblemático para hablar de este fenómeno, que son los contratos de BMDI, esta empresa fundada por Glenn Villarreal. Glenn Villarreal, el asesor de comunicación predilecto del gobernador Samuel García y quien ahora es el operador electoral por excelencia de Movimiento Ciudadano. Claro. Pues una investigación de Grupo Reforma descubrió que esta empresa BMDI tenía vínculos, relaciones y transacciones con una red de empresas factureras que tenían contratos primero con el gobierno de Nuevo León, con Jaime Rodríguez el Bronco, y ahora con el gobierno de Samuel García de Nuevo León. ¿Por qué empresas factureras? Porque hay domicilios en empresas de colonias populares, hay representantes legales que no tenían conocimiento de que eran precisamente los dueños de esas compañías, hay domicilios repetidos, hay operaciones simuladas y triangulaciones entre esta red. Es decir, se ha puesto en evidencia cómo en lo más alto del poder político de este estado se convive con esta industria que ha sido fundamental para definir resultados de elecciones y resultados de poder. ¿Qué opinas, Alejandro Fuentes, del caso de Glenn Villarreal y de la situación política actual de Nuevo León? Claro, por un lado se habla de la nueva política o se propone una nueva política, pero por otro lado se hacen negocios con la vieja política y al estilo de la vieja política. Es decir, aquí vemos una crisis importante del gobierno actual. El gobernador Samuel García está metido en una guerra en contra del PRIAN, ¿sí? Que se puede decir tiene su mayoría en el Congreso, ¿sí? Y no han podido cogobernar, no han podido negociar, hay una serie de cuestiones cruzadas y de acusaciones. Lo que me llama la atención es la última declaración del gobernador, donde dice que un incendio en el río Santa Catarina fue provocado por la vieja política, ¿sí? No es la primera vez que acusa que un incendio es provocado por la vieja política, lo hizo en mayo del 2022, ¿no? En otro incendio en el Cerro de las Mitras, pero esto sería anecdótico si no fuera porque las acusaciones y la guerra ya llegó a tal grado, ¿sí? Empezamos porque uno es facturero, bueno, el otro también. Empezamos... Que tienen Porsches, decía el gobernador. Que tienen Porsches y que no tienen Porsches. Es decir, Samuel García está en una situación política en la que se la está jugando el todo por el todo. Así es. ¿Sí? Y también está utilizando muchos recursos, pero recursos peligrosos, ¿sí? Es decir, para ganarle esa vieja política ha establecido una alianza con el presidente Manuel López Obrador. Claro. ¿Sí? Que eso es un acto de la vieja política, al ir con el papá presidente. Ha establecido una persecución política muy dura, a decir de... A través de la Unidad de Inteligencia Financiera través de la Estatal, UIF, a ¿sí? través de la Secretaría de Medio Ambiente que dirige contra el Félix fiscal. Sarratia. Así es. Y por otro lado, ha llegado o se le acusa de haber comprado voluntades en el Congreso. Así es. Ya tenemos a otra diputada suplente antes del PRI que ahora acaba de firmar, lo acaban de firmar así como los Rayados están firmando ahorita sus nuevos jugadores, acaba de firmar a otra diputada, ¿no? Entonces, esa parte de agarrar al Congreso por medio de presiones y los que acusan de billetazos. Por otro lado, una persecución a través de las figuras del Estado financieras, al igual que el presidente, y esta alianza con el gobierno federal, te dejan ver a un Samuel García que se está jugando el todo por el todo para la sobrevivencia política. A ver, ¿por qué se habla en Nuevo León de los factureros? Eso es una parte importante para explicar en el estatus político que se encuentra el Estado en este momento. Porque los factureros son una industria hermana de la política del desvío de recursos, de la política de financiamiento electoral paralelo. Y en este momento recordemos que el gobernador Samuel García ha estado acosado por este tipo de acusaciones, primero en la campaña de 2021 por esta
acusación documentada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del INE, donde desde el Instituto de Fiscalización se detectó una triangulación de 14 millones de pesos para su campaña. Recordemos las críticas incipientes también de la oposición al despacho del padre de Samuel García en este tipo de operaciones. Y en este estado se ha simbrado toda una industria de factureros, no solo de Nuevo León, sino de todo el país. Vimos lo que sucedió en el año 2018, donde hubo una serie de asesinatos en San Pedro Garza García de personajes vinculados a esta industria. Nosotros como Código Magenta le preguntamos a quien entonces era el secretario de Seguridad Pública, Aldo Fassi, pues ¿qué está pasando? Y dice, a ver, todos los asesinatos que ocurren en San Pedro Garza García tienen como común denominador a la industria facturera. Y por eso no es casual que hoy las máximas figuras políticas del Estado, llámese Samuel García, llámese Francisco Cienfuegos, están haciendo acusaciones entre ellos de que ellos son los factureros. La respuesta de Glenn Villarreal a toda esta trama de empresas de operaciones simuladas, pues él su respuesta es que Paco y Chefo, que Chefo es Seferino Cienfuegos, Sí. el operador, Salgado. Seferino Salgado, perdón, el principal operador del PAN en el Estado, dice, me están sembrando estas mentiras. ¿Qué opinas, Marcela? Es un mini AMLO, y lo hemos dicho aquí 20,000 veces. O sea, Samuel García es un mini AMLO, porque mientras esto está en fuego, literal está incendiado, dejen ustedes el río, está incendiado todo esto, no hay agua, tal. Él está en Puerto Vallarta subiendo un story de su mini niña, o sea, de Ariel, con la canción de La Sirenita, y el aquí no pasa nada. Y si tú ves todos los comentarios negativos hacia ellos, cuando antes no había esos comentarios, antes era así como que, entonces la gente, porque él presume, en Terán es pueblo mágico y tal, ¿por qué no te vas ahí de vacaciones? Porque estás en Puerto Vallarta y acá no tenemos agua, y los memes de no hay agua, tal. Entonces, sí, lo de las factureras, sí, este juego político, vuelvo a lo mismo. ¿Y dónde está lo que realmente importa? La gente haciendo filas en el transporte, sin agua, ¿sí? El otro día estaba escuchando un programa de radio en donde una señora decía que lleva 15 días sin agua y sus niños estaban llorando y que no sé qué. O sea, aquí la cuestión es, a ver, hay lugares en Monterrey donde de verdad no está llegando el agua y este gobernador está de vacaciones en Puerto Vallarta. Y entonces... Y yo hago aquí un paréntesis y una precisión, porque lo quieren hacer ver que no hay agua por una situación fortuita. Realmente es por la incompetencia dentro de agua y drenaje, donde se quitaron a ingenieros que tenían décadas trabajando en la presa de Cerro Prieto, en la presa de Libertad, en la presa de La Boca, y que ahora ya no está ese expertise técnico. Y hoy lo publicaba un medio local, los ductos que suministran el agua a Monterrey están con pincitas. Y pues el gobernador en Puerto Vallarta. Ahí está, en Puerto Vallarta, y poniendo esto en primera, porque las primeras planas ahorita es esto, este juego de si Glenn, de si Paco, de si Seferino, que si tal, que si el incendio en el río. O sea, tú abres las primeras páginas de las 8 columnas, son estas cosas. Y no es lo que está pasando con la ciudadanía, que es lo que también debe de importar. Entonces, a mí se me da mucho coraje que el gobernador esté de vacaciones. No digo que no se merezcan las vacaciones, que todo el mundo se merece unas vacaciones, pero si tu estado está como está, no estés presumiéndolo en redes sociales como si estuviera perfecto tu estado. Aquí se está ardiendo en cuestión política y en cuestión de cosas del agua, del transporte, el conflicto de inseguridad entre el gobernador Samuel García y el Congreso no tiene en este momento una salida viable política. Nos lo ha dicho gente del entorno del gobernador, que para ellos, si no se remueve al fiscal Pedro Arce, no hay ninguna salida. ¿Y qué dice la gente del PRI y el PAN? No le podemos entregar la fiscalía al gobernador. Imagínate. Porque si ahora está utilizando la unidad de inteligencia financiera, si está utilizando la Secretaría de Medio Ambiente para amedrentar a diputados y a familiares de diputados, pues ¿qué va a hacer este señor gobernador cuando tenga la fiscalía? Entonces, estamos en un punto de impasse y de completa disfuncionalidad política. Y yo vuelvo al punto, ¿cómo es posible que Nuevo León, un estado pujante, un estado líder en industria, el estado que es punta de lanza de nearshoring, y esto sí hay que reconocérselo al gobernador Samuel García, su política industrial y su política económica, pero el estado que trajo a Tesla no es sinónimo del estado con la disfuncionalidad política que tenemos en este momento?
Me imagino que gobernar un estado como Nuevo León debe ser complicado y cada gobernador tiene sus retos importantes, ¿no? Pero creo que al gobernador Samuel García le han tocado temas y tiene que gobernar en un momento donde el agua es un tema, el agua, un elemento tan básico para no solo la calidad de vida, para la subsistencia. Voy por partes, el agua, ¿sí? La parte de la calidad del aire, ¿sí? El área metropolitana de Monterrey es una de las áreas más contaminadas del mundo. Ni una política en ese sentido. Así es. La parte de la seguridad, ¿sí? Y la parte de la infraestructura, ¿sí? Entonces, son 4 temas los cuales cualquier ciudadano está viviendo día con día, ¿sí? Y da la impresión de que el gobernador no está atendiendo eso. No quiero decir que, pues bueno, es un gobierno y es grande, pero el hecho de que no se vea a un gobernador en alerta por esos 4 temas importantísimos. El tema del transporte, pues sí, pues ya se pusieron primeras piedras de los estacionamientos, ¿sí? De donde vas a subirte al metro. Es decir, no hay una zanja, ¿sí? Hecha. Entonces, y ya se promociona como si fuera una obra. Sí, el Nuevo y ya se promociona. Es decir, se necesita que las fuerzas que gobiernan este estado, los poderes fácticos y demás, lleguen a un arreglo y haya un diálogo. Es responsabilidad del gobernador establecer ese diálogo entre las fuerzas políticas. Es el poder ejecutivo, pero eso no le da derecho también de apoderarse de las otras fuerzas. Es decir, yo también quiero terminar esta conversación con un comentario de qué significa este conflicto del gobernador Samuel García y el poder legislativo local para la elección de 2024 y específicamente para el rol de Movimiento Ciudadano en el 2024. Porque en este momento Movimiento Ciudadano apuesta a ser una tercera vía que no está con la coalición de la 4T y no está con la coalición del Frente Amplio por México. Se trata de un proyecto que tiene un camino único, alternativo y que está preparándose para en 2030 sí ser competitivo. Vimos el discurso de Samuel García en el Consejo Político Nacional de la semana pasada, donde, por cierto, fue... ¿Cuál? ¿El de póngase a jalar? No, bueno, eso fue después. Fue el único exponente del Consejo Político Nacional. Claro. Es decir, fue al único a quien Dante Delgado le concedió esta posición de micrófono y de estrella. ¿Qué está sucediendo? Esto es una simulación absoluta en la medida de que permanezca la alianza política entre el gobernador Samuel García y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Movimiento Ciudadano no se puede asumir como una tercera vía, no se puede asumir más que como un satélite del partido del presidente López Obrador. Si deciden que Samuel García va a ser quien nos va a representar en la elección de 2024, cuando existe esta sintonía absoluta entre el gobierno de Nuevo León y la federación. Y alguien acaba de mostrar signos de estatura política y ese es Alfaro, el Movimiento Ciudadano. Pintó su raya. Dijo, no me voy a meter en el proceso electoral. Tengo muchas broncas en el estado de seguridad Mejor se y quiere infraestructura. de fútbol. Qué casualidad que el día después de que Alfaro dice que no va, más bien que abre la puerta a participar con el Frente Amplio por México, aparece un misterioso atentado en contra de elementos de la Fiscalía y de la Policía de Tlajumulco. Así es. Entonces, como bien dices, es un juego político que viene desde la federación, donde el gobernador parece que ya tomó partido, ¿sí? A nivel federal, pero no se ve que realmente se ponga a tomar partido en los problemas que nos aquejan en el estado. Y tan tomó partido porque el presidente López Obrador es el único activo político que tiene Samuel García, o más bien el activo político más importante que tiene Samuel García, su aliado, para enfrentar a su oposición local, que es el PRI y el PAN. Y por eso Samuel García va a seguir diciendo, con el PRI ni a la esquina.